Bueno, vamos a ver el tercer práctico, que es el de las células del sistema nervioso. Primero vamos a ver qué significa explicarles todo el práctico y después les voy a explicar qué pueden encontrar en cada una de las páginas que les di. Primero dice, no todas las neuronas, bueno, que ya vimos que eran las neuronas, ¿se acuerdan que la neurona era una célula específica, especializada, que servía para recibir información, procesarla, producir nueva información y enviarla a otro lado? Esa es su función, es un tipo de célula especial, así como la del músculo sirve para contraerse para que nos podamos mover, esta sirve para eso, para manejar información y producirla. Vimos las partes, ¿se acuerdan de las dendritas, del soma, del axón, del teledendrón? Y que cada una servía en realidad para cumplir esa función, porque las dendritas captan la información, el soma cuerpo, donde está el núcleo, es el que procesa y produce nueva información. El axón es como un cable que envía la información donde hay que llevarla. Y el teledendrón, botones terminales, botones sinápticos son los que pasan la información a otra neurona. O puede ser al músculo, porque le está dando una orden al músculo, o una orden a una glándula, una célula glandular. Entonces después les dice, no todas las neuronas son iguales. ¿En qué se diferencian y a qué se deben esas diferencias estructurales? Algo ya estuvieron poniendo ustedes en el práctico anterior, pero en realidad ustedes van a ver que no todas son iguales, porque lo que siempre dibujamos es la neurona, ¿no? Es así, con las dendritas acá, porque ese es el más clásico, el modelo clásico, que tiene todos los elementos. Esta es que cuando es buena, cuando yo tengo que mandar algo a algún lado, porque tiene un axón largo, y a veces algunos son recontra largos. Piensen que algunos van desde la punta del dedo gordo hasta el cerebro, entonces esto tiene que ser súper largo. ¿Cuándo voy a tener muchas de estas dendritas? Cuando tengo que captar información de muchos lados, pero a veces no, es solo de un solo lado. ¿Cuándo voy a tener más de esto? Y cuando le tengo que mandar y conectarme con muchas otras. Entonces depende de dónde esté la neurona, va a ser así. Por ejemplo, vamos a suponer que el cerebro le tiene que mandar una orden al músculo del dedo gordo. Entonces, ustedes piensen que acá está el cerebro, la médula, hermoso. Entonces, acá tenemos el cuerpo o soma de la neurona, y que dice, che, hay que mover el dedo porque se está quemando, hay un pinche justo, se pinchó el dedo. Se lo pinchó. Entonces, vamos a hacerlo con otro color así lo entiendo. Acá está la neurona, entonces, esta produce esa información, recibió la información y vio por las dendritas y vio que se está pinchando el dedo. Entonces, lo más adecuado es que saque el dedo de ahí. Vamos a mandarle la orden al músculo del dedo para que se mueva y saque el dedo de ahí. Entonces, la información, ¿por dónde la vamos a hacer viajar? Por el axón. Entonces, el axón va a empezar a viajar por la columna, va a salir por algún nervio, va a seguir viajando y acá va a estar el teledendrón que va a inervar al músculo del dedo gordo. Imagínense lo largo que es ese axón. Pero ahora vamos a imaginar que estamos en el cerebro. Ahí se lo explica todo igual en los libros. Yo recibo información de muchas neuronas sobre un montón de cosas que estoy aprendiendo, qué sé yo, y me tendría que conectar con otra que está por acá cerca para ver qué hacemos, para ver qué piensa ella, qué memoria tiene guardada, con otra porque seguro que tiene algunas cuestiones de percepción, con otra que sabe otras cosas, y esa en realidad le manda la información, y así. Se forma una red. ¿Acá es importante el axón? No, entonces no van a tener axón. Hay algunas que, por ejemplo, las del ojo. La del ojo hay células, vamos a ver, especializadas en el ojo que enganchan con una neurona. Pero esa neurona, ¿con qué tiene que enganchar? Con esa célula única. Entonces, ¿cuántas dendritas va a tener? Una sola, y sí, después tendrá el axón que lo llevará esa información al cerebro, pero necesita un solo axón. Entonces, esas son las diferencias, fíjense por si no las entendieron. O sea,
Nosotros vimos el modelo general, pero hay muchos tipos de neuronas. Otra. Y ahí vienen los nombres que les pusieron. Neuronas sensitivas. Piensen en las palabras. Sensitiva, ¿qué es? Algo sensible, de sentido. Son las neuronas que traen información sensorial de los sentidos o de los receptores. Aferente. Aferente y eferente. Una letra cambia todo. Aferente, eferente. Por eso les digo, en biología una letra hace la diferencia. Aferente tiene que ver con entrar y eferente tiene que ver con salir. Entonces, las neuronas aferentes son las que llevan información al sistema nervioso central, ¿sí? Que es donde está el que piensa, ¿sí? El que va a producir la respuesta. Entonces, las neuronas aferentes entran información al sistema nervioso central. Las neuronas eferentes sacan información llevan información que sale del sistema nervioso central, ¿sí? Acuérdense de eso, aferente y eferente no es lo mismo. Ahora, la sensitiva va a ser aferente. La motora, que es la que lleva información de las respuestas adecuadas, va a ser eferente. ¿Qué otra más? Motoras bipolares. Bipolares son las que tienen dos polos. Y después es, por ejemplo, esta que hablábamos que tiene un axón y una dendrita, ¿sí? Entonces, esa es bipolar, tiene como dos partes. Las interneuronas son esas que van entre neuronas, como yo les había dibujado recién, que para formar una red entonces ni tienen axón, porque están entre otras neuronas y como no necesitan mandar la información muy largo, listo. Después ahí quiero que lo hagan solos, la otra pregunta, donde a ver si entendieron. Piensen que no es que son todas distintas, como les decía recién. Una neurona eferente puede ser otra cosa, y una aferente puede ser otra cosa, porque hablan de cosas distintas. Aferente y eferente habla de si la información entra o si la información sale al sistema nervioso central. Lo de sensitiva y motora habla de qué tipo de información lleva. Si lleva información sensitiva desde un receptor o si lleva información motora a un efector. ¿Sí? Acuérdense del modelo estímulo-respuesta. Las neuronas bipolares o interneuronas hablan si tiene axón, si no tiene, más que tiene que ver con la forma. Piensen que son distintas cosas. Algunas se relacionan, pero estamos hablando de las neuronas distintas de distintas maneras. Si es como hablar de las distintas personas sobre el color de pelo, o sobre la altura, o sobre el peso, ¿sí? Estamos hablando de distintas cosas. Algunas están relacionadas y otras no, ¿sí? Generalmente las personas de color oscuro, de pelo color oscuro, tienen ojos color negro o más oscuros. Las personas de pelo rubio suelen tener, ¿sí? Hay cierta relación, pero bueno, es lo mismo. Estamos mirando cosas distintas. Las neuronas, ¿dónde se origina y en qué etapa de la vida de las personas? También tienen la información ahí. O sea, en una de las primeras páginas les explica cómo, a partir de siempre las células, una premisa que no sé si la estudiaron el año pasado, lo estudiarán de la teoría celular, o sea, de las células que forman nuestro cuerpo. Las células están en todos los seres vivos. Una de las cuestiones que plantearon es que las células solo se originan de otras células, o sea que las neuronas, al ser células, solo se van a originar de otras células, unas células especiales. La 2. Las neuronas no son las únicas células que forman parte de nuestro sistema nervioso. Existen las células de la glía que no tienen función única. Mencionar menos 5, van a ver un cuadrito. O sea que las neuronas, todo nuestro cuerpo está formado de millones de neuronas. Nuestro sistema nervioso está formado de neuronas, que son estas células que manejan información, y las células gliales que van a ver que hacen millones de cosas. Hay un montón de células gliales y hacen todas cosas distintas. Tienen un cuadro ahí en uno de los libros donde les explica cada una de las funciones de distintos tipos de células gliales. Después vamos a hablar de esas que nadie les da bola, pero son súper importantes. En las neuronas la información entra por las dendritas, es procesada y se produce nueva en el soma, que luego se transmite al axón, por el axón al teledendrón.
Es lo que explicábamos, lo que vimos en la otra clase. Nos faltó la 3, perdón. En estas células o sus partes forman distintos agrupamientos, núcleos, nervios, tractos o ganglios. Bien, dice que las neuronas y las otras células, las gliales, van a formar agrupamientos, o sea, se van a juntar. Generalmente están como, o sea, si uno mira el cerebro, después esperemos que podamos hacer algo, vamos a ver que hay como partes de un color y partes de otro color. Hay unos que son grises, que es la sustancia gris, hay otras que es la sustancia blanca, y eso se debe a que las neuronas están como agrupadas de distinta manera. Por ejemplo, les digo, la sustancia gris va a estar formada de casi todos los somas de las neuronas, y todos sus axones van a estar en la sustancia blanca, ¿sí? Los axones, pero esos axones que forman la sustancia blanca no están solitos, porque los axones, ustedes van a ver unas células que son súper importantes, que las van a ver un montón de veces, que son las células de Schwann. Estos alemanes le ponían los nombres a las neuronas, sus nombres a lo que descubrían, y bueno, por eso son todos nombres raros, como para que lo tengan más fácil todavía. Bien, este es un axón, ¿sí? Acá tenemos, este es un axón de una neurona, acá está el teledendrón. Seguramente ustedes vieron en algunos dibujos de neuronas que encontraron que a todas les hacían como uno que fuera una ristra de chorizo. Bien, eso en realidad, lo que vendrían a ser los chorizos, no forman parte de la neurona, son células de Schwann, son células gliales, un tipo de célula glial, que ustedes van a ver dibujitos por ahí en los libros que les di. En realidad son células que están abrazando a la neurona y forman eso. Y para lo que sirve es para ayudar a que vaya más rápido el impulso nervioso, o sea, la información por adentro del axón. Y ustedes siempre se los ponen, pero si yo les digo una neurona, la neurona es lo de abajo. Estos son otras, son células gliales. Y como tienen una sustancia que se llama mielina, que es una grasa, por eso se ve blanco, como la grasa que es blanca, ¿sí? Y esta es la sustancia blanca, va a estar llena de axones con esas células de Schwann o otras que cuando están en el sistema nervioso central llaman de otra forma. Por eso los nervios son blancos. Después vamos a ver si podemos ver fotos de nervios. Van a ver que son blancos porque están formados de esos millones de axones de alguna neurona con esas células de Schwann. Si yo corto acá así, vería el axón, vamos a hacerle si la neurona la pinto de rojo, muy prolijamente, este sería el axón de la neurona y la célula de Schwann estaría como envolviéndola. ¿Sí? Acá tenés un núcleo, la célula de Schwann, todo. Esa sería, entonces cuando uno lo mira de frente, lo ve así. Ahora, esos agrupamientos, por ejemplo, los núcleos, ¿qué van a hacer? Van a ser agrupamientos principalmente de axones o de somas o cuerpos. ¿En dónde? Por eso yo les digo de qué están formados y dónde se encuentran. Porque, por ejemplo, los núcleos, ahí ya les digo, son como dentro del sistema nervioso central, vamos a suponer que esto es el cerebro, donde se juntan montones de cuerpos neuronales, a eso se les llama núcleo. Entonces, ¿de qué están formados? De cuerpos neuronales. ¿Dónde? En el sistema nervioso central. Esa sería la respuesta para núcleos. Otra va a ser la respuesta para nervios, otra para tractos y otra para ganglios. Piensen si están formados por axones con células gliales como las de Schwann o si están formados por cuerpos neuronales. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentran? El sistema nervioso central, que acuérdense que es la médula y el encéfalo, o en el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios. En las neuronas, la 4, la información, lo que les explicaba al principio, entra por los dendritos, procede y se produce nueva en el soma y luego se transmite por el axón al teledendrón. La información se transmite en forma de impulso nervioso. Acá viene una parte que a todos les asusta. Energía electroquímica. Eso quiere decir que se genera electricidad a partir de los movimientos de átomos cargados eléctricamente, que son los iones, chinos.
Los iones se mueven desde afuera hacia adentro del axón. ¿Cuáles son los iones que se mueven y por dónde salen y entran del axón? Les voy a explicar esa primera parte porque después lo otro van a ver que entendiendo eso es recontra fácil. Si nosotros tenemos una neurona, vamos a hacer grande el axón porque es lo que nos va a importar acá, él está dentro del cuerpo y en el cuerpo hay sustancias. No sé si se acuerdan de los átomos, no sé si ya lo estudiaron el año pasado en naturales o si lo están viendo ahora o si lo vieron en la secundaria. Los átomos generalmente no tienen carga, átomos son todos los de la carga, los de la tabla periódica, ¿se acuerdan? Sodio, carbono, oxígeno, números básicos, números, todas esas porquerías que les rompían los quinotos. Bueno, esos son los átomos. Los átomos generalmente son neutros, no tienen carga eléctrica, pero a veces capaz ustedes vieron, por ejemplo, algo así. Ese es sodio. Y es un ion porque tiene un signito más, o sea, tiene carga eléctrica. Hay otro, por ejemplo, que es el... bueno, vaya a saber dónde dejé acá. Otro, por ejemplo, que es el potasio. Y hay otros que no los vamos a nombrar porque no es necesario, que están cargados positivamente, negativamente, ¿sí? Entonces, si tenemos que decir los que intervienen, los iones, esos átomos extraños que intervienen acá, son el sodio, los aniones, porque son negativos, por eso se llaman así, son estos, y los potasios. Con eso ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, como yo dibujé acá, lo hice a propósito. Los aniones son enormes y no salen nunca, y son negativos. Sodios hay poquitos adentro, potasios hay poquitos adentro, sodios hay muchos afuera. Es así. ¿Por qué eso es así? Porque adentro del axón hay puertitas, ¿sí? Para que entren y salgan las cosas. Vamos a poner a los potasios, los vamos a poner así, ¿sí? Y a los sodios los vamos a poner bien. ¿Por qué se mantiene esa diferencia? Porque, por ejemplo, la puertita que deja entrar y salir a los potasios está abierta siempre. Y siempre quieren estar que haya la misma cantidad de los dos lados. Entonces, estos van a salir, porque acá hay poco, entonces, por ejemplo, van a intentar salir. Los sodios, que acá hay mucho, van a querer entrar. Es así, eso tiene que ver con la difusión, con la ósmosis, no sé si se acuerdan. Pero siempre las cosas van de donde hay más a donde hay menos. Esto siempre va a querer para igualar, para equilibrar. Estos van a querer entrar, pero la puertita de que deja entrar a los sodios está cerrada, generalmente. Entonces estos quieren entrar, no pueden porque está cerrado. Y además hay una porquería que se llama la bomba sodio-potasio, que no es que explota, es como un bombeador, vieron como los del agua, que lo que hace es entrar potasios, además muchos, 3, y sacar sodios, 2. Entonces vamos a suponer que acá hay 2 sodios, y acá justo salieron potasio porque vieron que ellos podían salir. Lo que van a hacer, esta bomba va a agarrar estos 3 potasios, los va a meter adentro. Y a este sodio que quedó adentro y a este otro los va a sacar afuera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir y por eso generalmente afuera hay mucho sodio y adentro hay mucho potasio. Porque los potasios, aunque pueden salir cuando quieren, está esta que los entra. Los sodios no pueden entrar aunque quieren, entonces se tienen que quedar todos afuera. Y estos son enormes, ¿vieron? Y no hay puerta para ellos porque son muy grandes. Entonces, estos se quedan siempre adentro.
A ver, ustedes piensen, esto es todo positivo, ¿sí? Los rojos son positivos y son muy positivos. ¿Sí? Vamos a poner uno acá. Los potasios son positivos, pero son menos positivos. Y además acá están los negativos estos. ¿Qué les parece? Adentro, ¿cómo va a estar? Si está esto negativo y estos algunos positivos. Y acá afuera está lleno de positivos. Acá adentro está negativo. Y acá afuera está positivo. Y eso siempre se mantiene así cuando no pensamos. Y ese es el potencial de reposo. Cuando está enviando información, se produce un cambio eléctrico. Esto que estaba positivo pasa a ser negativo. ¿Y eso qué hace? Que de repente que cuando cambia la electricidad, les agarra la chiripiorca y se abren. ¿Qué les parece que va a pasar cuando se abra? Muy bien. Estos que querían entrar, aprovechan y entran, invaden todo. Entonces esto, que ya se abrió, va a ayudar a que esto se vuelva cada vez más positivo, porque estos todos van a entrar y van a positivizar todo. Estos seguían igual. Entonces todo se va a volver positivo. Eso va a tardar milisegundos, porque enseguida está la bomba sodio de potasio sacando afuera los sodios y entonces otra vez va a pasar al revés. Otra vez se va a cerrar esto. Y otra vez van a quedar estos, como esto los va a ir echando, va a volver otra vez a la normalidad. Entonces, esta diferencia que se mantiene así, este es el potencial de reposo, cuando la neurona no está pensando de alguna manera, no está enviando información. Cuando está enviando, se invierte todo, se abren los canales, estos entran, esto se positiviza, y supónganse que se vuelve positivo acá, y acá había uno cerrado. Si esto se empieza a volver positivo y esto negativo, va a hacer que esto también se abra, van a entrar. Después les voy a mandar un video que ya está hecho bastante bien de cómo eso ocurre. Pero lo que quiero que tengan en cuenta, que es lo más importante para aprender. ¿Cuáles son los iones que se mueven y por dónde entran y salen del axón? ¿Cuáles son los iones que se mueven? Estos dos. ¿Por dónde entran y salen del axón? Por la bomba sodio-potasio. Los canales dependientes de voltaje, vieron que yo le dije que solo cuando se abre la puertita cuando cambia la electricidad, y los canales por donde pasa el potasio. ¿Sí? Y después va ocurriendo eso que yo les expliqué muy rápido, pero después si quieren lo volvemos a explicar más tranquilo. Después les habla de la sinapsis, que es la información viaja por acá y llega acá al final. Y acá le tiene que pasar la información. Ya vimos, no sé si están sospechando, que la información no viaja escrita, ni viaja hablada, ni viaja en un documento Word, sino que viaja en forma de electricidad. ¿Sí? Estos cambios son los que dictaminan la información. Entonces, cuando llega acá y se lo pasa a la otra, tiene que lograr que la otra neurona, que estaba acá, vamos a borrar esta, vamos a hacer que este es el final, acá está las teledendritas de la otra, acá están las dendritas de otra neurona, y acá está el núcleo, su soma, y acá tenemos otra neurona, ¿sí? Otra dendrita de otra neurona. ¿Sí? Tenemos 3 neuronas acá. Esta venía acá poniéndose positivo o negativo, y llega acá. La información tiene que pasar, o sea que esta la tiene que hacer cambiar también de positivo a negativo para que siga el impulso nervioso. A todo esto le llamamos impulso nervioso. ¿Cómo se hace? Ese intercambio de información se llama sinapsis y hay 2 formas, como les dice ahí. Una que es química. Si es química, intervienen sustancias químicas, entonces van a ver cositas acá
Los mensajes se los mandan por sustancias químicas, ¿sí? Bien, entonces va a tener que salir una sustancia química de acá para acá. Las sustancias químicas ellas las tienen en bolsitas, ¿sí? Cuando la neurona le dice, che, que pasa la información, esa bolsita llega acá a la punta, se abre, horrible, y deja salir vamos a hacer la camarita, deja salir las sustancias, ¿no? Esta se tiene que avivar que esto salió. Entonces ahí va a haber receptores, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer receptores. Vieron que yo se lo hice distinto color, porque por ejemplo, esta dendrita solo va a captar la información, las sustancias azules. Las rojas podrán salir, pero ella no tiene receptores para eso, así que no le importa. Y esta la roja, porque hay cada receptor específico. Ahí se produce una sinapsis. Esta le pasa la información por medio de sustancias químicas a la otra neurona. Esta es la neurona 1, que le vamos a decir presináptica, porque está antes de la sinapsis. Esta es la sinapsis. Y esta es la 2, entonces le vamos a decir neurona postsináptica porque está después de la sinapsis. Y acá hay un espacio, entonces a eso le vamos a decir espacio sináptico. ¿Sí? Bien, ahí les plantea que ustedes expliquen esto de la sinapsis química, porque intervienen sustancias químicas, que digan que son los neurotransmisores, las vesículas, la presináptica, la postsináptica, el calcio, porque va a haber una sustancia que es calcio que va a hacer que esto se abra, después lo leen tranquilos. Todo eso. Pero hay otras que son distintas, son las menos en nosotros. Hay otros seres vivos que tienen más, otros vertebrados que tienen más, otros animales, que son las eléctricas. Y en las eléctricas no hay espacio sináptico, pero hay como unos canales entre ellos, que son los nexos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que venían andando los sodios adentro, los sodios afuera, y acá se cambiaban y estaban los potasios, ¿sí? Que entraban y salían y todo eso? Bueno, sigue lo mismo. ¿Qué va a pasar acá? Los sodios que habían entrado van a pasar todos en manada para este lado y van a volver positivo el interior. Y entonces va a iniciarse el impulso nervioso. Es como si no hubiera terminado la neurona y por esos canalitos pasan los sodios y los potasios.